Bienvenidos sean cada uno de los que están presentes. Gracias por estar acá, gracias por disponer de tu tiempo y venir a escuchar palabra de Dios. Estoy segura que hoy no te vas a ir de la misma manera, hoy te vas a ir lleno de fe, lleno de palabra de Dios. Y bueno, como sé que vienes a escuchar palabra de Dios, pues vamos a comenzar, ¿verdad? A lo que vamos. Entonces, para empezar vamos a hacer nuestra declaración de fe, creyendo que lo que decimos y que nuestra boca tiene poder, hoy la vamos a hacer de una manera diferente, hoy la vamos a hacer con fe. Así que, declara conmigo y juntos decimos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos, nunca, nunca, nunca. Es una oración en conjunto, entonces nunca más seremos los mismos, hoy vamos a salir diferentes. Entonces, el tema del día de hoy, de esta mañana y de esta tarde se llama permanece y recibirás. Así que no te vayas porque va a estar bueno, permanece y vas a ver, vamos a recibir todos el día de hoy. Los niños pueden salir, pueden ir con sus maestros a tomar sus respectivas clases también. Y en la mañana estuvimos estudiando el libro de Juan en el capítulo 15, seguramente ya habías escuchado esta metáfora, este pasaje, donde nos habla, Jesús les habla a sus discípulos acerca de una metáfora y pone como ejemplo una vid y los pámpanos. Alguna ocasión, si ya habías escuchado esto, estoy segura que hoy lo vamos a escuchar para reforzar aquello que ya se nos había quizás olvidado. Entonces, vamos a estudiarlo. Este capítulo trae 17 versículos y yo encontré, siempre que uno va a la palabra de Dios, siempre encuentra algo diferente. Yo digo, por más que tú sepas o ya hayas escuchado de algún predicador, siempre salta algo diferente. La palabra de Dios es viva y eficaz, entonces siempre vamos a encontrar una perspectiva diferente. Entonces, hoy yo lo quiero estudiar con ustedes de la siguiente manera. Del versículo 1 al 11, Jesús les habla a sus discípulos, pero les habla acerca de una relación entre Jesús y nosotros. Jesús y nosotros, la iglesia, Jesús y Rema, ¿no? Y a partir del versículo 12 al 17, habla acerca de tener una relación con los demás. Ustedes saben que para tener una relación con los demás, pues es necesario primero tener una relación con Jesús. Primero uno estar bien para poder tener una relación con los demás. Primeramente, con los de tu casa, en tu familia y todos los demás. Así que es por eso que primero Jesús les habla a sus discípulos y se refiere a tener una comunión con Jesús, primeramente, con Dios. Entonces, vamos a darle lectura a los primeros 11 versículos, a los primeros 11 versículos, para más o menos, si no te acuerdas, ver de qué vamos a hablar el día de hoy. Y dice así, Juan 15 del 1 al 11, está en pantallas, y dice así, dice, yo soy la vid verdadera, habla Jesús a sus discípulos, dice, y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 y último. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Entonces, como ven, vamos a hablar un poco de plantas, de árboles, y en la mañana les comentaba que yo no sé mucho de plantas y de árboles, pero que gracias a Dios hasta la palabra nos da la sabiduría de entender lo que es la naturaleza, hasta eso. O sea, la palabra de Dios es inmensa en sabiduría, entonces hasta eso nos da la oportunidad de saber cómo funciona todo esto de la naturaleza. Entonces, esta metáfora, como te mencionaba, Jesús hace referencia a una viña, a un viñedo, y Jesús se refería al pueblo de Israel. Antes, para poder recibir las bendiciones, necesitabas pertenecer al pueblo de Israel, si no, no recibías bendiciones. ¿Y dónde dice esto? No lo busquemos, pero te lo quiero compartir para que veas que te estoy diciendo verdad, palabra de Dios. Dice en Isaías 5:7, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, esto no lo dice en Isaías, y en Juan hace esta metáfora refiriéndose al pueblo de Israel, pero les dice a los discípulos todo esto que acabamos de leer del 1 al 11. Entonces, vamos a estar repitiendo constantemente tres cosas. La vid verdadera, que ya sabemos que es Jesús. Los pámpanos, que somos cada uno de nosotros, de quien nos sujetamos hacia la vid verdadera. Y el fruto, habla mucho del fruto. Y el fruto, son las acciones, resultados de nuestra fe. ¿Ok? Entonces, estos tres conceptos pareciera un trabalenguas ahí, ¿no? Que nos repite mucho, permaneced. Pero yo creo que cada palabra en la Biblia es importante, nada queda fuera de la palabra de Dios. Entonces, en este pasaje nos dice, permaneced constantemente. Entonces, quiero que se entienda y nos vamos a ir versículo por versículo. Si no se entiende algo, levántenme su mano y yo ya sé que me tengo que detener o que tengo que irme más despacio, ¿va? Entonces, primero, dice el primer versículo, que es Juan 15:1. Dice el 1, yo soy la vid verdadera, que dijimos que era Jesús. Ok, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid verdadera no nos dice que es una vid nada más, nos dice que es una vid verdadera. Es decir, no es porque el pueblo de Israel en algún momento tuvo pecado y todo lo que sea, pero Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera. Eso nos habla de que hay una vid que no es verdadera, ciertamente. Entonces, la vid verdadera. Jesús nos dice también en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí nos dice, yo soy la vid verdadera. A ver, si no me lo entendiste en el versículo de que yo soy el camino, la verdad y la vida, ahora te digo, yo soy la vid verdadera. Te lo voy a explicar como con peras y manzanas, como a mí me gusta que me expliquen también, ¿no? A mí me gusta que me digan, a ver, explícamelo de otra manera porque no te estoy entendiendo. Y yo creo que dentro de los discípulos había uno como yo que también le dijo, a ver, Señor, yo no te estoy entendiendo mucho, a ver, explícamelo de otra manera porque como que no te entiendo. Y le dice, bueno, ok, a ver, y ahí va el versículo, ¿no? Bueno, el pámpano
El pámpano, yo ya había escuchado este pasaje, pero nunca me había dado la tarea a buscar una imagen. Y veo que en la imagen de la vid que viene desde las raíces, el tronco y todos los pámpanos, es algo que brota de las ramas, pero es algo como color verde, como en circulito, antes de que nazca la hoja, antes de nacer la hoja. Después viene la hoja y después viene la uva que se da de la vid. Y busqué el significado del pámpano, por si tú no sabías como yo. Dice que es un brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto para dar el fruto que es la uva. Entonces, ahí vamos, vid verdadera, pámpano, y ahora en el versículo 1 que estamos estudiando dice labrador. ¿Quién es el labrador en este caso? Es Dios. Dios hace referencia a Dios. Y en el versículo 2 nos dice cuál es el trabajo del labrador, no de Jesús, cuál es el trabajo de Dios. Y vamos a leer el versículo 2 que dice, ya está en pantallas, dice, todo pámpano, nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve aún más fruto, más fruto. Los que saben de plantas saben que cuando cortas algo que ya se está secando y le cortas las ramas que ya están por ahí secas, ese árbol tiende a dar más fruto o más hojas. Entonces, esto nos habla también de un proceso que llevemos a cabo. Dios siempre nos está llevando por diferentes procesos y Dios lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, pues es obviamente limpiarnos de repente, pero de repente nosotros no aceptamos esos procesos. Sabemos que siempre que hay un cambio, a ver si lo explico así como lo estoy entendiendo en mi cabeza. Siempre que hay un cambio, tiene que morir algo para nacer algo nuevo. Y a veces eso, morir duele. Morir a nuestra voluntad duele realmente, porque no entendemos muchas cosas. Muchas veces buscamos respuestas y no las encontramos. Señor, yo he buscado respuestas últimamente y digo, yo no entiendo. Y alguien me dijo, no busques, solamente tienes que entender que que dentro de un proceso, para que haya un cambio, debe de morir algo para que nazca algo nuevo y vuelva a renacer algo nuevo. Entonces eso es lo importante. Entender esta parte, este versículo, contestó a una de mis preguntas que yo me hacía. Ok, es verdad, Señor, tiene que morir algo para que algo nuevo vuelva a dar fruto. Entonces, ya aprendimos también de la naturaleza. Si tú no sabías como yo de podar plantas, también esto. Entonces, y después en el versículo 3 nos da la respuesta acerca de estos procesos, de lo que hace Dios. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estás limpio, pero necesitas seguirme creyendo y necesitas seguir, como el título del tema del día de hoy se llama, necesitas seguir permaneciendo, ¿ok? Hoy voy a repetir mucho esa palabra, el verbo permanecer, que es un mandamiento también. Y permanecer no solamente es llegar a Dios. Yo les decía en la mañana, no solamente es venir a la iglesia, no solamente es venir a congregarte un domingo. Permanecer en Dios es estar 24/7. Voy a explicar qué es esto de 24/7 porque mi papá me dijo, tu abuelita no entendió qué es esto de 24/7, tienes que ser más. Bueno, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, tienes que estar 24 horas del día, aún en nuestros sueños, el Señor se nos presenta, aún también cuando estamos durmiendo. Tienes que estar 24 horas del día, 7 días a la semana, pensando y meditando qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces permanecer también es eso, es estar meditando. Y la palabra permanecer nos habla también de carácter y de fuerza. Alguien que permanece en algo necesita tener fuerza de voluntad. Como por ejemplo,
Ahorita que ya vamos a llegar a diciembre y que todos queremos cumplir quizás una meta para 2022, está muy de moda que los gimnasios están así de llenos. Yo por eso no me inscribo, porque están bien llenos. Ya en febrero me inscribo. Entonces, están bien llenos los gimnasios y todos quieren cumplir esa meta. Pero ¿qué pasa? Que para febrero la demanda de los gimnasios empieza a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos no permanecen en eso. Y yo era una de esas personas. Ya no voy a hacer, ya voy a permanecer. Pero yo era una de esas personas que me costaba trabajo permanecer en las cosas. Por ejemplo, leer un libro también. No sé si a alguien de los que están aquí les ha pasado. Leer un libro, siempre lo dejaba a la mitad. Nunca terminaba de leer un libro. De verdad que me regalaban libros y así como de que no me conoces, ¿verdad? De que no termino yo nunca de leer un libro. Siempre me costaba muchísimo trabajo permanecer. Y es importante también en los negocios. También yo de verdad que he vendido de todo. Mi mamá me dice, nada más no me has vendido a mí porque de plano, pero yo he vendido de todo, a todo le he hecho y nunca permanezco. Para tener un trabajo sabemos que necesitamos perseverar, ¿cierto? Los que tienen negocios aquí. Necesitas perseverar y necesitas ser constante. Y como hablábamos del carácter, necesitas tener fuerza de voluntad también para decidir y para permanecer en algo. Y el versículo también nos habla de que es la única manera en que podemos dar frutos, que independientes de Dios no podemos hacer nada. El pasaje que leímos dice que independiente de Dios no se puede hacer nada. Y no sé si tú en alguna ocasión te has preguntado, es que me siento muy alejado de Dios, me siento muy alejada de Dios, siento que me falta algo, no siento esa llama que sentía cuando llegué a la iglesia, cuando en la alabanza sentía la piel chinita, ¿no? No siento lo mismo, no sé qué es lo que está pasando, lo hemos llegado a decir, yo lo he llegado a decir, no sé qué está pasando, me siento alejada. Pero ¿saben que eso es una mentira? Una mentira porque Dios dice en su palabra que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a sentir alejadas de Él? Aparte, también su palabra dice que que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ¿tú te imaginas a alguien que te ame, que se aleje de ti? Obviamente no se va a alejar de ti. El Señor siempre está buscando esa oveja que se cree perdida, pero no está perdida. Entonces, vamos a leer el versículo 4, que decía esto que les mencionaba. Versículo 4 dice así, otra vez, permaneced en mí. Qué constante Jesús, ¿no? Que les decía Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Algo mutuo, ¿no? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Dice, yo soy la vid, nuevamente nos vuelve a explicar, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. Dice, lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Ojo aquí que no dice que solamente llevas fruto, llevas mucho fruto. Como mis papás en su casa tienen un árbol de arándanos. Ya me dijeron también en la mañana, invítanos a la casa de tu papá para que nos regalen arándanos. De verdad que se desbordan. Hemos tenido hasta problemas con esos arándanos porque manchan los carros porque son morados y manchan muy feo los carros, pero de verdad se caen, se riegan. Quien quiera ir, están invitados a su casa de mis papás. Ahí pueden ir por los arándanos que ustedes quieran. De verdad se hacen una mermelada y saben bien ricos. Pero de verdad ese árbol, mi papá siempre lo está podando y nosotros le hemos dicho, ¿para qué lo sigues? Si obviamente va a dar más fruto, mucho fruto que da. Entonces, tú te imaginas a un árbol, hablando de árboles, plantado en, no sé, en un pantano,
obviamente sabemos que no se hundiría, ¿no? En un pantano o en tierra o en arena, no sé, se hundiría. Obviamente, para que produzca fruto necesita una tierra especial que se llama abono, me dijeron en la mañana, se llama abono, y necesita una tierra fértil también. Y necesita tener raíces, ahora sí que raíces arraigadas al árbol. Entonces, también esto nos habla las raíces de las convicciones que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué son las convicciones? Las convicciones vienen por la fe, y la fe es el poder que Dios nos da a cada uno de nosotros para creerle. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí? Las convicciones vienen por medio de la fe. Si tú tienes fe, ¿qué es la fe? Es el poder creerle, ¿no? Que todo ya está hecho. Que todo ya está hecho, que se va a materializar. Hay un versículo también en Primera de Pedro, vamos a verlo. Primera de Pedro 1, del 24 al 25, que también nos habla de hierbas y flores y todo esto. Primera de Pedro 1, del 24 al 25 dice: porque toda carne es hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios, que dice que siempre permanece. También la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán. Generaciones van, generaciones vienen, pero la palabra de Dios es la que va a permanecer en cada uno de nosotros también. Y hablando acerca un poco de las convicciones, del creer y de los procesos y todo esto, yo entiendo que para crecer es necesario creer, y creer es seguir permaneciendo en su palabra. Entonces, voy a decir algo, todo el que cree va a crear o va a materializar lo que ya está hecho. ¿Queda claro eso? Todo el que cree va a crear para crecer. Lo voy a repetir. Todo el que cree va a crear para crecer. Porque todos tenemos sueños y metas en algún momento de nuestra vida. Aún estando grandes seguimos teniendo sueños y metas. Desde chiquitos tenemos sueños y metas. Y entonces debemos de saber que todo lo que tiene raíz crece, y todo lo que tiene raíz también da frutos. Pero ¿qué pasa si esos sueños y metas no tienen algo de qué sostenerse? La verdad es que cierto lo que dice, o sea, discúlpeme que lo repita tanto, pero cierto lo que dice, que fuera de él, fuera de la palabra de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Alguna vez quizás ustedes han experimentado así como yo, que fuera de la palabra de Dios, la verdad es que no puedo, tarde que temprano tengo que regresar a Él, porque es una hambre que sacia desde aquí, que necesitas para saciarte, que viene desde aquí adentro. Platicaba con una de las líderes de jóvenes el otro día, le digo, es verdad, nunca había escuchado que alguien lo dijera así, pero le digo, ¿verdad que es un hambre que se siente? Es una necesidad, como cuando tienes hambre vas y buscas comida, pero esta necesidad es una necesidad diferente, es constantemente estar pensando, es que yo necesito escuchar palabra de Dios, yo necesito acercarme a la Biblia. No es lo mismo, porque de oídas podemos todo el tiempo, tenemos la facilidad de escuchar prédicas en YouTube, está bien venir y congregarte, también habla la palabra de congregarse, está bien eso, pero no hay como profundizar tú mismo en la palabra de Dios, no hay como eso.
porque mi Dios me habla a mí de una manera diferente a como te habla a ti. A mí me llama por mi nombre y a mí me dice de una manera diferente, Laura, esto, porque Dios nos llama por nuestro nombre también. Lupita, Gresel, Hatsiri, a nosotros nos llama por cada uno de nuestro nombre. Entonces, mi Dios a mí me habla de una manera diferente. De oídas habíamos oído, pero que te hable por tu nombre y que te diga, es glorioso. La verdad es una sensación completamente diferente. Ya me salí un poquito del tema, pero bueno, decíamos que si no hay raíz, si no está la vid cimentada, si no estamos cimentados en la vid, no hay fruto. Si no tenemos raíz, no hay fruto. Y para que haya un fruto debe de haber un crecimiento. ¿Ok? Raíz, debe de haber un crecimiento, un proceso, lo que decíamos, para que dé fruto, para que dé un resultado. Pero durante este proceso, nosotros no tenemos que hacer nada. Nada tenemos que hacer. Me acuerdo y en la mañana les mencionaba también que el pastor ponía el ejemplo del mango, que daba manguitos, el mango con sus manguitos. Y yo les decía, bueno, vamos a poner de ejemplo las guayabas. El árbol de guayabas no se esfuerza y no pide a gritos al güerito o a César o no sé quién riegue las plantas, no pide a gritos, riégame porque necesito nutrientes. No pide a gritos, Dios, dame la fotosíntesis que necesito, dame el sol que necesito para poder crecer. El árbol no pide a gritos eso. El árbol, ¿qué hace? Descansa, descansa. Es lo único que tenemos que hacer. Y así cada uno de nosotros. No tenemos que hacer nada. Qué glorioso, ¿no? Hasta eso, que no tenemos que hacer nada. Solamente nos tenemos que esforzar por permanecer. Y esto significa que debemos de seguir creyendo. No pierdas la fe en eso que le has pedido tanto al Señor. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos pidiendo por algo. Ahí en la intimidad de tu cuarto, ahí en tu casa, quizás con tu familia, con tu esposo, estás pidiendo por algo. Y no ves respuestas todavía. No has encontrado las respuestas. Pero yo te quiero decir, o el mejor consejo que te podría dar y que Jesús nos dice, es sigue creyendo, sigue confiando, no pierdas la fe. Nuestros tiempos no son iguales que los tiempos, bueno, ni siquiera el Señor tiene tiempos para empezar. Entonces, nuestros caminos ni siquiera son iguales que los suyos. ¿Por qué nos desesperamos? Queremos que de repente los procesos sean rápido, queremos todo bien rápido en la vida. Queremos que el internet ande rápido, queremos que el tráfico ande rápido, queremos que nuestra esposa avance, nuestro esposo, a nuestro carácter, porque necesitamos hacer las cosas así. Queremos que nuestros hijos, no me pasa, me contaron, que nuestros hijos anden rápido porque, ándale, se nos va a hacer tarde para ir a la escuela. Y todo queremos que sea rápido, pero los procesos de mis hijos, los procesos de mi esposa, no van a ser igual a mis procesos también. Cada quien lleva su tiempo. El Señor trabaja con cada uno de una manera diferente. No podemos acelerar las cosas. Solamente debemos permanecer. ¿Ok? Y vamos a leer ahora el versículo 6 del capítulo de Juan que estamos estudiando. El capítulo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Aquí viene la respuesta del por qué el tema del día de hoy. Permanece, ¿cómo se llama el tema? Permanece y recibirás. Entonces aquí viene la respuesta y que yo dije, sí es cierto, esta es la respuesta. Entonces el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice? Os será hecho. Pídeme todo lo que quieras, ¿pero qué? Permanece en mí. Permanece en mí. Todo te será añadido, también dice su palabra.
todo será añadido, pero no pierdas el enfoque. No venimos aquí a una iglesia solamente a socializar, que no está mal. No venimos por otras cosas. Venimos porque el enfoque principal es Jesús. Jesús es el enfoque principal. Entonces, todo se nos irá añadiendo si nosotros seguimos permaneciendo solamente en Jesús. Ese es el objetivo principal. Cuando tú permaneces, todo lo demás será tan fácil que ni siquiera te vas a dar cuenta cuando ya lo hayas recibido. Que podrás voltear atrás, 5 años atrás, y dirás: wow, Señor, sí es cierto, tú eres fiel. Hasta decimos: no, sí es cierto, como que si no fuera cierto. Claro que es cierto, que el Señor cumple sus promesas. Él es fiel y Él está obrando de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Como dice la canción, aunque no podemos ver, Señor, tú estás obrando. A Él no se le escapa nada de las manos. Dios te tiene en la palma de tu mano. Y motívate eso, medita en eso todos los días. Medita en eso. No, pero es que pero meditamos más en los problemas. Es que yo no veo una respuesta. Yo no veo una solución a esto que tanto he pedido. Ya han pasado, Lau, 8 años. 8 años me acordé porque en la mañana me dijo mi papá: wow, ¿verdad? Mi mamá me dijo: pasaron 8 años para que tu papá viniera a la iglesia. Ella nunca pensó que mi papá perdía de repente las esperanzas, pero ella siguió creyendo, ella siguió asistiendo a la iglesia, hasta sus hijos también, primero ella y después nosotros, pero ella siguió creyendo, y así muchos de aquí que conozco sus historias y podríamos todos contar. Sigue creyendo, sigue congregándote, porque Dios está trabajando en ese proceso, contigo principalmente, y después vendrá tu victoria y tu recompensa, y pronto la vas a ver que sí. Entonces, hay un versículo también en la Biblia que nos habla acerca también de árboles y plantas. Te dije que hoy íbamos a estar hablando mucho de árboles y plantas, que es el Salmos 1:3. Ese sí lo podemos poner en pantallas y ver qué dice. Dice que nosotros seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es el agua o qué simboliza el agua en la palabra de Dios? Muchas de las veces, no digo que sea siempre, pero muchas de las veces el agua significa la palabra de Dios. Entonces dice: serás plantado junto a corrientes de agua, que da fruto ¿en qué? En su tiempo. Otra vez nos habla de procesos, de esperar. Todo llegará a su tiempo. Y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Esto me gusta, lo último, dice: en todo lo que hace, prospera. Porque también dice Dios: todo lo que tú toques, todo será prosperado. Todo el lugar a donde tú vayas será prosperado. También nos dice que nosotros somos la sal. Ya lo sabemos, sí, yo ya me sé que yo soy la sal y la luz del mundo. Sí, pero ¿cómo andas en la vida? ¿Llegas a tu trabajo y realmente te sientes la sal del mundo? ¿O te sientes una persona más? Tú eres la luz porque Cristo resplandece en ti. Tú debes de llegar con una perspectiva diferente. Los chicos también llegan a su escuela y deberían de llegar con una perspectiva diferente, decir, hasta caminar más derecho: yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. No con la Biblia en la mano quizás, pero sí con una Biblia viviente que somos cada uno de nosotros. Me encanta decir esto porque no necesitamos ni siquiera en el día a día andar diciendo: en el versículo tal dice que yo soy la luz del mundo. No, con que tú demuestres con actos, con que tú seas en amor hacia otra persona, con eso demuestras que tú eres un verdadero seguidor de Jesús. Amén. Hasta aquí vamos entendiendo, ¿ok? Luego vamos a, otra de las cosas importantes que quería mencionarte
es que la clave también está en la relación que tú tengas con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros llegamos a esta iglesia y nos llegamos a bautizar, creo la mayoría que está acá bautizado, ¿nos bautizan en qué? En agua. Agua en representación, pero esa agua también nos habla, como la vid también necesita agua, también nosotros necesitamos agua para ser nutridos del Espíritu Santo también. Y ahora vamos a ver a partir del versículo 8, el versículo 8. Durante esos versículos que estuvimos estudiando, del 1 al 7, nos hablaba de la palabra del verbo permanecer, que es un mandamiento, que Jesús hace esta invitación a cada uno de sus discípulos. Pero a partir del versículo del 8 al 11, nos habla acerca de que este mandamiento da como fruto el amor. El ser paciente, es decir, el tener obediencia hacia el Señor y seguir creyendo, da como fruto el amor, y nos dice a partir del versículo 8, y vamos a leerlo. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seas así mi discípulo. 9. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Qué bonito. Luego el 10 dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Luego él se pone como ejemplo, ¿no? Dice: fíjate yo discípulo, fíjate yo rema, yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y ¿sabes qué? Permanezco en su amor. Permanezco en su amor porque Jesús es el Hijo amado, Jesús es el Hijo que complace a Dios. Entonces él dice: yo permanezco en su amor, yo te hago esta invitación, casi le dice a los discípulos. Fíjate, yo he seguido sus mandamientos, he cumplido, y ahora yo permanezco en su amor. Y luego el versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Luego nos está hablando del gozo. Y vuestro gozo se ha cumplido. Una vez que permaneces en amor, también viene una recompensa, y ese es el gozo. Wow, esto me acaba de revelarse, pero no lo había entendido hasta ahorita. Pero sí, una vez que permaneces y una vez que obedeces ese mandamiento, viene la recompensa. Y una de las recompensas, o uno del fruto de seguir creyendo, es el gozo. El gozo que lleguemos a tener por esa victoria que lleguemos a ganar, que ya está ganada, pero que nosotros lleguemos a ver, porque la victoria ya está ganada. En Apocalipsis dice: ya la victoria la tenemos. Pero el gozo, ¿qué mayor que eso? Que estar en gozo cada uno de nosotros. Hay un versículo también acerca de permanecer en Juan 8 del 31 al 32. Yo creo que tú ya te lo sabes, pero a veces leemos nada más el 32. Hoy quiero leerte desde el 31. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, otra vez dice, permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y luego dice el 32, el que todos nos sabemos, dice: y conocerás la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Nos hará libres. Otra vez, qué gozo sentirte en libertad, ¿no? Qué gozo llegar a este momento. Pero a veces nada más no sabemos y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libre, pero no sabemos cómo es que le tenemos que hacer para conocer esa verdad que nos hace libres. Y un versículo antes nos dice, pero si ustedes permanecen en mi palabra,
serás verdaderamente, no dice serás mi discípulo, porque discípulos puede haber muchos, pero verdadero discípulo, que muera de repente a su voluntad, que muera a sus deseos, que muera a su yo, muy pocos, la verdad. Pero dice esta, serás verdaderamente mi discípulo y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, esta verdad, también recordando un versículo que anteriormente yo les compartía, que lo había entendido de esta manera. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Esto lo sabemos. Pero la verdad es que yo lo entendí así. Jesús es el único camino que te guía a la verdad, la única verdad también, para darte vida y vida eterna, vida en abundancia también. Entonces ahí se complementa este versículo y digo, sí es cierto, una vez más confirmamos, ¿no? Sí es cierto, que ese es el único camino, no hay otro camino. Hay caminos estrechos y hay caminos estrechos y hay caminos amplios, pero la palabra de Dios habla del camino estrecho, de la puerta estrecha, que quizás es el camino un poco más complicado. Quizás pensamos cada uno de nosotros que no se supone que entrar al cristianismo no iba a ser tan complicado, que no se supone que aquí iba a encontrar algo un tanto diferente. La verdad es que no, y todos nosotros lo sabemos. La verdad es que el enemigo anda queriendo ahí, anda como león, ¿verdad? Queriendo entrar a nuestro campo de batalla. Pero nuestra diferencia como cristianos y como seguidores y discípulos de Jesús es que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Nosotros tenemos un respaldo. Nosotros sabemos que si pasamos por esa aflicción, que Él nos dice, vas a pasar aflicción, hijo mío, pero sabemos que con Él son las cosas completamente diferentes, que en Él encontramos toda la verdad. Entonces, el ser humano, su capacidad está limitado para lo natural, para algo natural, pero cuando eres un hijo de Dios, cuando estás conectado a la vid verdadera, experimentas cosas sobrenaturales, los llamados milagros que uno puede decir. La verdad es que no sabría si se le pueden decir milagros como tal, pero son cosas que Jesús ya lo sabe, son cosas sobrenaturales que nuestra naturaleza aquí en lo terrenal no lo entendemos, pero cuando nosotros como hijos de Dios experimentamos esas cosas, se vuelven un tanto sobrenaturales para los demás. Entonces, eso es cuando tú estás conectado realmente con la vid verdadera. Cuando tú realmente no te apartas de esa vid verdadera, no te apartas porque sabes que lejos de Él no vas a encontrar nada. Cuando tú te sabes que eres cabeza y no cola, también ahí. Entonces, quizás hasta aquí ustedes están preguntando y lo hemos estado platicando, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago, Lau? ¿Cómo le hago para seguir permaneciendo? ¿Cómo le hago para permanecer? De verdad que los afanes de la vida me desvían de lo que es. Muchas veces pierdo el enfoque, como una cámara, pierdo el enfoque y todo se me nubla. ¿Cómo le hago para seguir permaneciendo? Hay una cosa que solamente debemos de hacer tú y yo. Debemos de seguir creyendo. Síguele creyendo a Dios. Síguele creyendo, no hay otra manera. Síguete esforzando, pero solo por creer. Sigue descansando en su palabra. Solamente tienes que esforzarte por creer. De verdad que eso que le estás pidiendo va a llegar tarde que temprano. El enemigo te va a querer separar de todas estas promesas. Te va a querer hacer que tu cabeza esté en función de otras cosas. Que no medites, que no recuerdes todas las promesas que Él ya te ha entregado. Pero Él no es tan sutil. Él, aunque es el padre de mentiras, no es tan sutil para
no tiene muchas maneras, quiero decirlo, no tiene muchas maneras para poder engañarte. En el campo de batalla no tiene muchas maneras. La verdad es que ya no se sabe ni cómo hacerle. Pero Jesús sí tiene muchas maneras de cómo hacerte saber que en su palabra lo vas a encontrar todo. Que tú nada más sigas creyendo y permaneciendo en esa vid verdadera. Entonces, yo te quiero invitar a que sigas creyendo, como ya lo hemos estado estudiando. Porque, ¿sabes? Sin unión no hay vida espiritual, y sin vida espiritual no hay fruto. Tenemos que estar unidos y sujetados a algo. Tenemos que seguir sujetados a algo. Todos en algún momento, me gusta decir esto cuando de repente me dicen en el grupo de jóvenes, me dicen es que ya no sé qué hacer con mi hijo, los papás, ayúdame. La verdad es que no son los líderes o no es la persona quien hace el cambio, es Dios quien hace el cambio. Es Dios quien transforma a las personas, porque a cada uno de los que no conocen en este momento a Dios, en algún momento le conocerán. Va a llegar su tiempo, va a llegar el tiempo en el que Jesús toque su corazón, por medio de una persona, sí quizás, pero Dios ya tiene predestinado, porque Él nos escoge desde antes, nos escogió desde antes de la creación. Entonces va a llegar un momento. Entonces, hasta aquí hemos estudiado la primera parte que yo te comentaba al principio, donde se trata de una relación entre Jesús y nosotros, que para poder estar bien con los demás necesitamos primero estar bien con nosotros, con Jesús y nosotros. Entonces, del versículo 12 al 17 nos habla acerca de tener una relación con los demás, una relación con los demás. Como te decía al principio, en esta metáfora que Jesús pone a sus discípulos acerca de los viñedos, de las viñas, los viñedos pues al final del día tienen un propósito, ¿no? Tienen el propósito de dar fruto, y todo ese fruto que es cosechado, al final de cuentas, llegar a una casa o llegar a una botella de vino, yo qué sé. Entonces tiene su propósito. Y así cada uno de nosotros tenemos un propósito, de que cuando nosotros, nuevamente, permanecemos en la vid y demos fruto, ese fruto ahora es hora de llevarlo, de compartirlo con los demás, con las demás personas. Entonces, de eso nos habla una vez que tú ya has dado fruto, una vez que la palabra se está haciendo rema en tu corazón y está produciendo fruto. Jesús les invita a cada uno de nosotros al siguiente mandamiento, que lo vamos a ver en el versículo 12. Ya está por ahí, ok. Dice, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Como yo los amo, así deberían de amarse unos a otros, dice Jesús. Y luego el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Jesús nos llama a sus amigos. Dice: si hacéis lo que yo os mando. Dice, nos llama a sus amigos, y qué glorioso que nos llame sus amigos. Y que nosotros deberíamos de amar como Él nos ama. Entonces, la palabra también nos dice que el amor de Dios, no el amor de nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones, ha sido desbordado en cada uno de nuestros corazones. El fruto que ya te dio Dios, ¿qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo? Ya Dios te dijo, ok, en este pasaje, ok, hijo mío, vas a permanecer en mí, vas a permanecer en mí. De repente vas a pasar por procesos, pero esos procesos te van a llevar a que des un fruto, que ese fruto, el día de mañana, yo espero de ti, hijo mío, que tú lo compartas con los demás. ¿Y cómo lo vas a compartir?
recuerdas que nos dice en su palabra, permanece en amor. Ahora ese amor, ese fruto que Dios nos ha dado, ese gozo también nos hablaba. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? ¿Con quién lo vas a compartir? Y Él nos da este mandamiento y nos dice, ámense los unos a los otros. No tienes que hacer otra cosa más que amar, tener compasión por los demás. Tienes que tener ese amor que Jesús nos ha demostrado en la cruz del Calvario también. Entonces, la alabanza, si puede ir pasando, por favor. Qué bendición que el Señor nos llame su amigo o su amiga. Es inevitable pensar que si Dios nos dice que ya hemos sido amados, nosotros no podamos dar de la misma manera el amor, porque como te dije, el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Más adelante, en el versículo 15, del 15 al 17, vamos a terminar estudiando este pasaje. Dice así, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, dice Jesús, os las he dado a conocer. Ya Él había dado fruto y ya en ese momento Jesús había dicho, yo os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, Rema, no lo elegimos nosotros a Él, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Vuestro fruto permanezca. No solamente traigas el fruto aquí en tus brazos, no solamente, dice, ese fruto tiene que permanecer. No seas como la parábola del sembrador, que el día de mañana salgas de esta iglesia, viene el lunes, martes, miércoles, y esa semilla te sea robada, ese fruto te sea robado también. Debemos de seguir permaneciendo 24 horas del día, 7 días a la semana, debemos de llevar fruto. Cada uno de nosotros estamos comisionados a llevar y proclamar el Evangelio de Jesús. No solamente quien se para acá al frente, no solamente quien es líder en algún ministerio está predestinado a proclamar. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados, es un mandamiento más bien, a proclamar el Evangelio de Jesús. Me encanta el versículo 16 que dice que nosotros no lo hemos elegido a Él. Recuerdo en Primera de Juan hay un versículo que dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nos amó primero. Entonces, no lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió primero para que fuéramos sus pámpanos y el fruto que llevemos permanezca. Y el último versículo para terminar este estudio dice, esto os mando nuevamente, que améis unos a otros. Amén. Y yo te quiero invitar a que esta palabra, que el día de hoy no salgas de la misma manera, que el día de hoy te vayas meditando y que digas, es verdad, ya no quiero ser igual, ya no quiero hacerlo por mis fuerzas, porque de verdad que lejos de Dios no puedo hacer nada. Siempre que supuestamente estoy alejado de Dios, siempre regreso, como el hijo pródigo. Siempre voy a terminar regresando a Él. La verdad es que Jesús, gracias. Si algo podemos hacer es darle gracias al Señor. Gracias porque Él nos busca. Gracias por eso. Entonces, no te pierdas. Sigue sujetándote a través de tu fe, a través de la fe que Dios nos ha dado.
sigue sujetándote, porque vas a ver, como te dije, la victoria tarde que temprano. Él ya nos ha dado la victoria, pero solamente tenemos que seguir confiando, que seguir descansando en su palabra. Tenemos que seguir entrando en ese reposo que solamente Él nos da. Nadie más te da, el mundo no te lo da. El mundo no te da esa tranquilidad. No hay otro camino, no hay otro camino. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Cuando un árbol da fruto a su tiempo, no hablan de las ramas o del fruto, hablan del árbol en general. Así tú, cuando veas pronto tu victoria, cuando veamos pronto esa victoria, hablemos del árbol, hablemos de la vid, digamos, no es por mí, es por Jesús. Demos toda la gloria a Jesús, porque Él se lleva todo el éxito de nuestros procesos. Amén. Amén. Ok, te invito a que tomes tu lugar para que oremos, para que ores conmigo en la misma dirección por las ofrendas. Por las ofrendas primeramente. Y decimos: gracias, Señor. Gracias por cada moneda, por cada billete que será depositado para tu gloria y tu honra, Señor. Ponemos en tus manos cada situación financiera, porque tú tienes control completo de esa casa o de ese hogar, porque tú suples cada necesidad, cada platillo, cada necesidad de ropa. Solamente el dinero es un instrumento que tú has entregado en nuestras manos, Señor, pero la verdadera fuente de provisión eres tú. Y creyendo en esa misma dirección, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ponte de pie para quedar despedidos. Y si tú lo quieres, levanta tus manos y juntos decimos: que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo nos encuentre a ti y a mí, permaneciendo en su amor y gracia para recibir. Y todos los que creemos decimos: amén. Muy bien. Sean bendecidos.